Hola, mi nombre es Ujala Josi Jover, soy profesora de Derecho Penal en la Facultad de Derecho de la Universidad de Barcelona, España. A continuación les voy a hablar del derecho a la asistencia letrada de la persona detenida en sede policial y del papel del abogado o abogada. Así pues, no me voy a centrar en el derecho a la asistencia letrada durante todo el procedimiento penal, sino solo en el momento de la detención policial, que es el que suscita más problemas de interpretación y aplicación. La normativa aplicable, así como las referencias doctrinales y jurisprudenciales, las encontrarán ustedes en los materiales teóricos que les han sido proporcionados. También pueden consultar el protocolo de actuación en la asistencia al detenido en sede policial, publicado por el Consejo General de la Abogacía a raíz de las últimas reformas legislativas, concretamente de la Ley de Enjuiciamiento Criminal española. Aquí quiero abordar el tema desde una perspectiva práctica, afrontando los problemas que pueden surgir y que surgen cuando quieren ejercer el derecho de defensa en beneficio de su cliente o clienta en esta fase de la detención policial. Pues no hay que olvidar y hay que tener muy presente que la detención suele ser la antesala de la prisión provisional y de una posterior pena de prisión. Así pues, el abogado o abogada deberá tener ya desde este momento inicial una posición activa de defensa. Para ello es importante que ustedes comprendan el alcance, el contenido, límites y cómo ayudar a sus clientes a ejercer por lo menos los siguientes derechos establecidos en el artículo 118 primero de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. El derecho de la persona detenida a comunicarse y entrevistarse reservadamente con su abogado o abogada, incluso antes de que se le reciba la declaración por la policía. Derecho a ser informada de los hechos que se le atribuyen, así como de cualquier cambio relevante en el objeto de la investigación y de los hechos imputados, y el derecho a examinar las actuaciones con la debida antelación y, en todo caso, con anterioridad a que se le tome declaración. Cuando lleguen a comisaría o puesto de la Guardia Civil, lo primero que hay que hacer, evidentemente, es informarse de la situación en la que se encuentra la persona detenida que van a defender y de las circunstancias por las cuales ha sido detenida. A continuación, deberán solicitar entrevistarse con la persona detenida de forma reservada, privada y, en todo caso, antes de que se le tome la declaración. Ustedes van a presentarse, les va a decir que son su abogado o su abogada, siempre transmitiéndole la necesaria seguridad, cercanía y confianza. Durante la entrevista es conveniente que mantengan una postura cercana a su cliente y preguntarle si hay algo que le preocupe, ya sea en relación a sus familiares, al trabajo, a la salud o cualquier otro aspecto o inquietud que pueda ustedes resolver en la medida de lo posible, ya sea llamando a uno de sus familiares, solicitando asistencia médica o de cualquier otro modo. También van a asegurarse de que su cliente no solo ha sido informado de sus derechos de una forma comprensible, y que por lo tanto los ha comprendido, sino también de los hechos que se le atribuyen y por qué. Asegurándose también de que su cliente ha entendido los hechos que se le atribuyen. Le informarán sobre cómo va a desarrollarse la declaración ante la policía y le van a tranquilizar y asimismo valorarán el derecho a no declarar ante la policía, siendo lo más recomendable no declarar y por lo tanto acogerse al derecho a no declarar en todos aquellos casos en que no se haya
tenido acceso de forma completa al atestado. En cuanto al derecho a ser informado de los hechos que se le atribuyen, es importante que ustedes comprueben que esa información se ha proporcionado por escrito, que se ha formalizado en un documento que ha sido entregado a su cliente-clienta, habiéndose dejado constancia en el atestado de la fecha y hora en que se ha producido dicha información, que la información se ha proporcionado de forma inmediata y, en todo caso, antes de su primer interrogatorio por parte de la policía y que ha sido suficiente. Es decir, se ha extendido a los hechos atribuidos, a las razones motivadoras de la privación de libertad y a los derechos que durante su detención definen su estatuto personal. En definitiva, la información que la policía debe facilitar al detenido se extiende a los motivos jurídicos y fácticos de la detención. No es suficiente, por lo tanto, con hacer referencia al hecho investigado, su lugar y fecha de comisión y su calificación jurídica provisional, sino que la información policial ha de poner también de manifiesto el fundamento de la participación del detenido con el hecho ilícito que justifica la detención, es decir, la relación del sujeto con el hecho detenido. Por lo que se refiere al derecho a examinar las actuaciones con la debida antelación para salvaguardar el derecho de defensa y, en todo caso, a examinarlas con anterioridad a que se tome declaración a su cliente-clienta, hay que abordar cómo hacer frente a la práctica policial de no permitir examinar todas las actuaciones, sino tan solo lo que ellos interpretan como elementos esenciales para impugnar la legalidad de la detención. El examen de esas actuaciones es lo que verdaderamente plantea el mayor problema de las detenciones ante la policía. Dichos elementos, según la Comisión Nacional de Coordinación de la Policía Judicial, son exclusivamente el lugar y fecha de la detención, el delito que motiva la misma, el lugar y fecha y hora de su presunta comisión y un breve resumen de los hechos y motivos que han llevado a la detención. Se trata, a todas luces, de una interpretación restrictiva del artículo 118 primero b de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que vulnera de facto el derecho de defensa del detenido, con la que ustedes no pueden de ningún modo conformarse. En caso de que no se les entreguen todos los elementos que sustentan la detención, deben exigir el derecho de su cliente a examinar por sí mismo o con su ayuda el atestado en su totalidad y concretamente, por ejemplo, como ha sentado la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, examinar la propia denuncia de los hechos cuando incorpora imputaciones de parte que incriminan al detenido, la documentación de testimonios incriminatorios, el contenido de los informes incriminatorios, de los informes periciales científicos que establezcan un vínculo de conexión entre el hecho investigado y el detenido, los documentos, fotografías y grabaciones de sonido o vídeo que objetivamente relacionen al sospechoso con la infracción penal, las actas que recojan el resultado del registro de un inmueble u otro tipo de bienes, las actas de una inspección ocular, las que constatan la recogida de vestigios o las que describan el resultado de un reconocimiento practicado a prevención por la policía para la averiguación del delito. Solo de este modo se permitirá al detenido conocer y comprobar por sí o a través de su letrado o letrada las bases objetivas de su privación de libertad. Si la policía se negara a dejar examinar el atestado policial por completo previo a la declaración, ustedes deben hacer constar su protesta en una diligencia previa a la declaración y como parte integrante del atestado policial. Además, en caso de discrepancia con los agentes
policiales sobre qué elementos de las actuaciones son esenciales en el caso concreto, yo les aconsejaría activar de forma inmediata la garantía del habeas corpus para que la autoridad judicial dirima la controversia. Durante la declaración del detenido, ustedes deberán velar para que los derechos constitucionales de su cliente sean respetados, que no sufra coacción o trate incompatible con su dignidad y libertad, y que se practique de la forma menos perjudicial para su persona, reputación o patrimonio. Una vez concluida la declaración, deberán asegurarse que su cliente, por sí mismo o con su ayuda, puede ejercer los siguientes derechos: comprobar la fidelidad de lo transcrito en el acta de declaración que se le presenta a la firma; comprobar, en su caso, que se ha hecho constar la ampliación de los extremos que se ha considerado oportunos, convenientes, así como la consignación en el acta de cualquier incidencia que haya tenido lugar durante su práctica; solicitar una copia del atestado, al igual que el Ministerio Fiscal, para de esa forma garantizar desde un inicio el principio de contradicción y de igualdad de armas en el proceso; y entrevistarse reservadamente de nuevo con su cliente o clienta. En definitiva, y para terminar, el derecho de asistencia letrada durante la detención policial exige una actuación activa y vigilante del abogado o abogada. Gracias.